Hablaremos de coxartrosis. Entonces, la coxartrosis es la artrosis o desgaste de la articulación coxofemoral, la pérdida de la congruencia articular entre el acetábulo y la cabeza femoral. La clasificación de Tones es una de las clasificaciones usadas para la coxartrosis, muy sencilla, donde se va perdiendo el espacio y esta relación articular con algunos cambios degenerativos. Entonces, en la tipo 1 es cuando hay una disminución del espacio, la tipo 2 cuando hay la disminución asociada a estos quistes subcondrales y la tipo 3 cuando ya se pierde completamente el espacio y está hueso contra hueso, como decimos coloquialmente. Está la clasificación de Bombelli, un poco más usada, más descriptiva. Esta se divide en diferentes tipos, cuando puede ser la causa por una reacción biológica, puede ser por la etiología que sea mecánica, metabólica o combinada, morfológica y por la amplitud de movimiento. Entonces, cuando nos referimos a la reacción biológica, si es atrófica, normotrófica, hipertrófica, la morfología, hacia dónde se está desviando esta deformidad, si es superexterna, concéntrica, interna, inferointerna, y la amplitud del movimiento, si es rígido, hipomóvil o móvil, que de hecho en la coxartrosis el movimiento es lo primero que se pierde, la rotación interna. Cuando vamos a pensar en un reemplazo articular para corregir la coxartrosis, hay algunos detalles que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista biomecánico de la cadera. Entonces existe el offset acetabular y el offset femoral, que es la línea que va desde el centro de rotación de la cabeza hacia la línea media. Eso hace referencia al offset acetabular y eso lo tenemos en cuenta en el momento de colocar la copa acetabular donde la vamos a posicionar para recuperar ese centro de rotación, y el offset femoral, que es del centro de rotación a la línea media trocantérica o centro medular, que esta nos va a permitir dar la tensión al glúteo medio, y de hecho hay vástagos que vienen con más o menos offset para corregir este tipo de deformidades. También es importante tener en cuenta la anteversión femoral, ya que biomecánicamente hablando, la inadecuada corrección de la anteversión femoral pues puede llevar a luxaciones. Entonces, siempre que vamos a hacer un reemplazo de cadera, se debe hacer una planeación para tener en cuenta lo que estábamos hablando, el offset acetabular, el offset femoral, la altura, el centro de rotación, y de esta manera tener presente previo a la cirugía cuáles son los tamaños de copa y vástago que se usarán. Antes de indicar cuál es la prótesis, tenemos que tener algunos detalles. Hay un índice que se llama índice de Dor, que es una medida subjetiva de la calidad ósea que tiene el fémur. Entonces, tipo A es cuando tenemos mayor reservorio óseo a nivel del cálcar, y esto nos permitiría entonces colocar una prótesis no cementada. La tipo B es cuando tenemos pérdida de este reservorio óseo y podemos escoger entre una prótesis cementada o no cementada. Y la tipo C es cuando es un hueso que es osteoporótico, como vemos el canal es mucho más grande, y en estos casos estaría indicado una prótesis cementada. Sin embargo, como lo dije previamente, esto es un índice subjetivo. Entonces está el índice de Dosig, que sí nos permite medir y tener una indicación más específica. ¿Cómo se hace esta medida? Desde el trocánter menor se traza una línea y se mide el grosor de las corticales, y previamente se mide de la cortical medial a la cortical lateral en el punto interno, se mide la distancia que hay, y luego 10 centímetros hacia abajo se mide también la distancia que hay, y luego se saca la relación de A sobre B. Cuando es mayor, bueno, aquí no lo tengo, pero bueno, para que lo sepan, cuando es mayor a 1,5, entonces podemos pensar, es como si fuera un DOR B.
podemos colocar cementada o no cementada. Cuando es mayor a 2,5 se debe cementar y menor a 1 es no cementada. Estos son los vástagos, tipos de vástagos que tenemos. Al lado izquierdo entonces tenemos un vástago que es cementado y es importante entender que se llena el espacio entre la interfase del hueso y el vástago, ya que el cemento no se pega al vástago. Él lo que hace es rellenar el espacio, esa es la función mecánica del cemento. Y el cemento sí se pega al hueso, a la interfase cemento-hueso. Entonces tenemos los vástagos cementados, los vástagos no cementados y la evolución de los mismos. Estos vástagos no cementados son recubiertos de un componente que se llama tantalio, que hace que haya una osteointegración más rápida al hueso. Y hay unos modelos que han venido cambiando para intentar corregir un fenómeno que se presenta por la alteración de la carga biomecánica llamada stress shielding, que es que al no haber tensión ni fuerzas de compresión, el hueso se vuelve osteoporóstico. Como bien dice el dicho, lo que no se usa se atrofia. Entonces estos cambios en los diseños es justamente con la intención, uno, de corregir los errores técnicos al colocar el vástago, que se colocaban generalmente en varo y eso producía un dolor en la cortical lateral del muslo. Y lo otro era corregir el stress shielding, por eso esos son los diseños. Esta es una imagen que nos permite identificar una prótesis total cementada y una prótesis total no cementada. Estas prótesis totales no cementadas, cuando no hay un adecuado press fit, y el press fit hace referencia a la presión con la que entra la copa en el hueso y que quede fija. Si no se consigue, entonces se colocan tornillos acetabulares para darle estabilidad. Ese es el principio. Sin embargo, hay unas escuelas que, a pesar de tener un buen press fit, por seguridad colocan los tornillos acetabulares para evitar que falle la copa acetabular. Hay unas prótesis que se les dice híbrida, que es cuando se hace no cementado en el acetábulo, así como acá, y cementado en el fémur. Y está la híbrida reversa, que es lo contrario, que es cementado en el acetábulo y no cementado en el fémur, conforme la situación que se presente del paciente. Sin embargo, hoy en día la gran tendencia es el uso de las prótesis no cementadas. Hay una evolución en la cementación y a eso se les llamaba primera, segunda, tercera y cuarta generación. La primera generación empieza con la preparación digital del cemento. Se mezclaba el cemento y con el dedo se introducía sobre el canal medular, y esto hacía que se presentaran algunas fallas, como no la adecuada distribución del cemento, que pudieran quedar burbujas en el cemento, y eso hacía que pues fallara más rápidamente con esa técnica. Entonces se pasa a la segunda generación de la cementación, que se coloca un stock, un bloqueo distal, y se cementaba con una pistola. Entonces la idea con la pistola era cementar de distal hacia proximal, que el cemento estuviera más líquido, y como ya tenía este bloqueo pues no había problema que el cemento pudiese migrar hacia el canal medular. Entonces al cementar de una manera más líquida el cemento, pues él se distribuía mucho mejor a lo largo del canal medular, y esto hacía que pues su cementación quedara mucho más adecuada. Luego se evoluciona con unas pistolas que a su vez tenían un tapón. Entonces era como si quedara presurizado el procedimiento. Se colocaba el tapón, se colocaba el cemento con la pistolita, pero en la parte proximal tenía una tapa para presurizar el cemento y que se distribuyera más homogéneamente. Sin embargo, como les digo, ha perdido fuerza el uso del cemento en la realización del reemplazo articular.
Estas eran las copas que se utilizaban, las copas cementadas, que tienen un anillo para que pues se pudieran ver en la radiografía. Pero estas copas son hechas de polietileno, ¿no? Y el polietileno produce unas reacciones muy poco esperadas en un reemplazo articular al que le decimos debris. Por eso el uso del polietileno también ha perdido significativamente su uso. Entonces después se evoluciona con las prótesis no cementadas o las copas no cementadas, que eso también hubo cualquier cantidad de diseños, pero básicamente es una prótesis, es una copa metálica que también está recubierta de tantalio para estimular la osteoconsolidación y tiene estos orificios que es para poder fijar con los tornillos al acetábulo y en el cual en la parte de adentro se colocaba el inserto, que el inserto pues podría ser de polietileno, de metal o de cerámica, pues dependiendo la calidad de la prótesis. Y estos son unos ejemplos de unas prótesis que salieron posteriormente que se llamaban prótesis de doble movilidad, que su uso se diseñó para aumentar la estabilidad. Este es el cuadrante de Vasilowski que nos permitía entender las zonas seguras en el acetábulo para colocar los tornillos. Y si nos salíamos de esas zonas seguras, como el cuadrante posterior superior o anterior superior, pues tendríamos entonces los riesgos de lesionar ya fuera el ciático, de lesionar la ilíaca, lesiones bien importantes. Como les decía, entonces está la prótesis total no cementada que puede dar un adecuado press fit o en su defecto, si no hay un adecuado press fit o dependiendo de la escuela, le colocan tornillos acetabulares. Sin embargo, la técnica demuestra que cuando hay un adecuado press fit, pues no es necesario el tornillo y cuando se coloca un tornillo a las 4 o las 6 semanas, este no va a presentar una función suficiente cuando ya ha habido una osteointegración. Otro detalle de las prótesis es el tamaño de las cabezas. El tamaño de las cabezas tiene una relación y es como una balanza entre la duración y la estabilidad. Entonces, entre más pequeña la cabeza, más va a durar, pero más inestable va a ser. Entonces, al principio se veía que habían prótesis de tamaños de 22 milímetros, que eran muy inestables. Después se pasó a las cabezas de 26 y 28 milímetros que continuaban siendo muy inestables, pero pues presentaban mayor duración por el grosor del polietileno. Y se evolucionan las prótesis o a las cabezas de 32 milímetros, de 36 milímetros y hasta de 40. Hoy por hoy, el gol estándar es utilizar cabezas de 32 o 36 milímetros que nos van a permitir más estabilidad para la prótesis porque nos aumentan el arco de movimiento, ya lo veremos más adelante, pero a su vez, desde el punto de vista tribológico, la tribología es la ciencia que estudia las superficies, pues va a haber mayor superficie de roce. Por lo tanto, pues mayor desgaste. Entonces, dependiendo de la superficie que estuviéramos usando, los componentes, pues estaría relacionada a la durabilidad de la prótesis. Por ejemplo, si están usando una prótesis que es hecha de polietileno con una cabeza de metal, con una cabeza de 36 milímetros, pues esta duraría muchísimo menos que la misma prótesis con una cabeza de 28 milímetros, a costas de disminución de la estabilidad. Estos cuellos a su vez tienen cuellos positivos, neutros, negativos, que nos permiten aumentar o disminuir la longitud del cuello femoral y a su vez poder nosotros corregir un poco tanto el offset femoral como la estabilidad y la simetría de los miembros. Estas son alternativas que tenemos a la hora de definir la simetría y reducir las prótesis. En relación a la tribología, esto es lo que les explicaba de las cabezas de 28 milímetros a las cabezas de 32 o 36 milímetros. Las cabezas más grandes permiten mayor rango de movimiento
y las cabezas más pequeñas permiten un polietileno más grueso. Entonces, evidentemente, cuando el polietileno es más grueso, pues dura más. Cuando el polietileno era más delgadito, duraba menos, pero pues tenía más estabilidad. Entonces, ahí se evoluciona. Entonces se juega, la trilogía empieza a jugar con los componentes, con qué estaba hecho para disminuir ese desgaste al aumentar la estabilidad. Esa era la idea, aumentar la estabilidad, disminuir el desgaste. Entonces pues se evoluciona con las prótesis de cerámica, donde el componente ya no se hace de polietileno, sino es cerámica cerámica. Entonces, hoy por hoy las prótesis de cerámica de 36 y 40 milímetros, donde tanto el inserto como la cabeza es de cerámica, pues duran muchísimo más y también son más estables. El concepto de debris, ¿qué es? Es ese roce, ese constante atrito que hay entre la cabeza y el polietileno que está en el inserto. Eso va a soltar una sustancia. Y esa sustancia es a la que se le dice debris. Y ese debris que produce la sustancia, esa sustancia o debris, es el que va a estar entre las interfaces entre el hueso y la copa y va a producir la osteólisis o va a hacer que, pues, que se suelten los componentes. Entonces, cuando tenemos polietilenos con cabezas de metal, producen debris que producen toda esta, van a soltar estos componentes. Entonces, acá hay una comparación entre cuando se usaba un polietileno con una cabeza metálica, todo el debris que produce, comparado con un polietileno crosslink y cabeza metálica, como disminuye significativamente el debris. ¿Qué significa crosslink en diferencia a un polietileno normal? El crosslink es un polietileno con líneas entrecruzadas, es decir, es un polietileno más rígido, más fuerte, que se desgasta menos y por lo tanto produce menos debris. Después hubo una era como de la superficie metálica, metal, que era justamente para contrarrestar este procedimiento de debris y desgaste, y esto fue un fracaso completo porque la superficie metal producía unos iones y esos iones producían una alteración en los tejidos llamadas metalosis, que era parecido a un tumor, la reacción que se generaba periarticular. Después evoluciona a la cerámica, donde la cerámica en comparación a los otros componentes pues sí tiene un, una duración absurdamente mayor. ¿Cuál es el detalle? Que hay algunas escuelas que no lo usan y es por eso. ¿Qué es lo que le dicen el squeaking? O es un clic, un sonido que produce el contacto entre la cabeza y la cerámica cuando hay carga. Entonces suena como un clic y algunos pacientes pues relataban molestias de ese sonido. No había dolor ni nada, pero sí molestias del sonido en la época. Sin embargo, se trata de un tema más técnico. Cuando hay un adecuado posicionamiento de los componentes, con una adecuada tensión de la prótesis, una relación biomecánica adecuada entre la copa y el acetado y el vástago, pues no va a haber squiggling, no va a haber ese clic y no va a haber ninguna queja del paciente. Estos son los componentes que se usan, entonces la copa, el polietileno y la cabeza metálica, y pues como lo que ya les dije, ¿no? Que habían los componentes, los insertos, las combinaciones de polietileno metal, cerámica cerámica, metal metal, que esto pues ya quedó para atrás. Esto es a lo que les decía, que se formaba la metalosis, que eran esos tumores periarticulares provocados por la penetración de los iones metálicos y ese desgaste en los tejidos, que se comportaba como un pseudotumor. Esto es el stress shielding, que es lo que les hablaba de la carga biomecánica, donde va en las líneas de tensión y compresión, y al haber esa línea de tensión y compresión sobre la lateral de la cortical, se perdía la carga a nivel del trocánter mayor y se volvía un hueso osteoporótico en esa región, había una absorción ósea. Ese es el stress shielding. Estas son unas clasificaciones que se usan para medir y tener presente el grado de osteólisis o el grado de la pérdida o aflojamiento de la prótesis, que en el acetábulo
se llama clasificación de Delis, y en el AP entonces sería de lateral a medial la zona 1, 2 y 3, y en el perfil de posterior a anterior 4, 5 y 6. Para el fémur entonces se llama clasificación de Gruen, que en el AP va de lateral hacia medial desde el trocánter menor mayor al trocánter menor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el perfil de posterior a anterior del 8 al 14. Entonces, generalmente, como se ve en esta imagen, las mayores zonas de ostólisis siempre empiezan por este lado. Empiezan la zona 1, zona 2, y así va evolucionando la osteólisis. Lo mismo en las zonas de Delis, empieza por la zona 1, generalmente los procesos de osteólisis. Acá tenemos una imagen de cómo se ven las fallas cuando hay osteólisis en las prótesis no cementadas.